Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria. Gracias queremos darte, bondadoso Señor, por la oportunidad de hoy tener vida, salud, Dios eterno. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor amado, que usted pueda ayudarlos, fortalecerlos, y que su palabra, Señor, sea haciendo eco en sus corazones. Que ellos puedan recurrir a usted en cada momento e instante de su vida. Gracias porque los has guardado, Señor, y has guardado su familia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, este fue el tema de nuestra unidad que la concluimos la semana pasada y era poblaciones de los continentes o poblaciones en los continentes. Bueno, y hablamos aquí, déjenme mover las diapositivas. Pregunta número 1. ¿Qué es la población? Población mundial. ¿Qué es la población mundial? Miren por qué les estoy enseñando las diapositivas, para que no digan, hermana, ¿de dónde sacó esas preguntas? Entonces, directamente se las estoy dando de las diapositivas. ¿Qué es la población mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de habitantes en el mundo? La cantidad de habitantes en el mundo. Siguiente. ¿Cuál es el continente más habitado? Y ahí van a colocar su cantidad, claro está. ¿Y cuál es el continente con menos habitantes? Es decir, el que tiene más habitantes y el que tiene menos con sus respectivas cantidades. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene nuestro continente? ¿Cuántos habitantes tiene nuestro continente? ¿Cuántos habitantes tiene nuestro continente? Siguiente. ¿Cuál es el continente más extenso? ¿Cuál es el continente más extenso? Y escribe su cantidad, no se olvide, del más extenso. Seguimos. ¿Cuáles son los climas que más prevalecen en los continentes? ¿Cuáles son los climas que más prevalecen en los continentes? Es decir, los climas que más se repitan. Por ejemplo, tenemos el cálido, cálido, cálido. 1, cálido. Y también tenemos el que se repite, es el tropical húmedo. Ese también es. Bueno, ya les estoy dando hasta la respuesta. Estos son los, entonces los climas que más prevalecen en los continentes. En los 6 continentes. Ok. Siguiente. Escribe las etnias de cada continente. Pero recuerde que siempre hay una etnia en general. Por ejemplo, en Asia son los mongoloides o también llamados amarillos. En África hay una parte que en el norte son los blancos y en el sur son los negros. En América los que más prevalecen son supuestamente los blancos, ¿ya? Entonces, ese es el total cuando hacen estas estadísticas, estos datos estadísticos que son los blancos. En una parte de América del Norte, porque para la parte de América del Sur son los indios, dice, los indígenas serían en este caso, los originarios. Ok, seguimos.
En Europa dice los negros, en África, en África los negros, en Europa los blancos y en la Oceanía los blancos o criollos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene el Ecuador? ¿Cuántos habitantes tiene el Ecuador? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuántos habitantes tiene el Ecuador? Okay. Ahora nos vamos a lo que es migración. ¿Qué significa número uno? Antes de esta. ¿De dónde aparecen las primeras migraciones en el mundo? ¿De dónde aparecen las primeras migraciones en el mundo? Las primeras migraciones en el mundo. Siguiente pregunta. ¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? Aquí en este cuadrito está la respuesta, que es la migración. Siguiente pregunta. ¿A qué se llama genoma humano? ¿A qué se llama genoma humano? Siguiente pregunta. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Son 46 porque son dos pares de 23. En general son 46. ¿Cuántos genes o cromosomas tiene el ser humano? Siguiente pregunta. ¿Qué es el ADN como sigla? ¿Qué significa ADN como sigla? Seguimos. Siguiente. Ya se las presento un ratito. Ya, vámonos acá. Familias transnacionales. Vamos a esta pregunta. ¿Qué son las familias transnacionales? ¿Qué son las familias transnacionales? Según Alejandro Canales. ¿Qué son las familias transnacionales según Alejandro Canales? Siguiente. Causas por las que existen las familias transnacionales. Causas por las que existen las familias transnacionales. Ok, siguiente. ¿Cuáles son los vínculos que se dan entre las familias transnacionales? ¿Cuáles son los vínculos que se dan en las familias transnacionales? Y aquí les puedo nombrar algunos. El envío, también llamada remesa, el dinerito, ¿verdad? La comunicación por medio de algún medio tecnológico. Eso también es una manera de tener vínculos. Esas son las más importantes. Vamos al siguiente. Vámonos al siguiente. Vámonos acá. Ok. Población por edades. Este estaba muy interesante. ¿Qué es la población por edades? ¿Qué es la población por edades?
¿Qué es la población por edades? Un ratito. ¿Qué es la población por edades? Vayamos a las preguntitas que teníamos acá. Ok. Agarremos de aquí estas preguntas, ¿ya? Directamente. ¿Cómo está dividida la población? ¿Cómo está dividida la población? ¿Cómo está dividida la población? Ok. Nombra, según el tipo de población, el país más viejo o país más joven. Según el tipo de población, el país más viejo y el país más joven. Con su concepto. Es decir, si yo digo que el país más viejo es Mónaco, se encuentra en Europa, es porque tiene personas adultas mayores de 64 años. Si yo digo que el país más joven es Níger en África, porque la mayoría de las personas son jóvenes entre 0 a 14 años. Así yo identifico cuando un país es viejo, cuando un país es joven en lo que es población. Y esto ya lo vimos. Seguimos. ¿Cómo es considerado Ecuador con respecto a su población? ¿Joven o viejo? ¿Cómo es considerado Ecuador con respecto a su población? Y aquí está la respuesta. Dice que nuestro país es un país joven porque tiene la juventud, ¿verdad?, poblacional entre los 14 y 29 años. Y que en el 60% de nuestra población tiene menos de 30 años. Así que nuestro país es un país joven. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Este también estuvo muy interesante, esta clase. País de origen, país de tránsito y país de destino. Entonces, ¿qué es un país de origen? ¿Qué es un país de tránsito? ¿Y qué es un país de destino? ¿Qué es un país de tránsito? ¿Qué es un país de origen y de destino? Siguiente, ¿cuáles son los países que reciben mayor migración en América? ¿Cuáles son los países que reciben mayor migración en América? ¿Qué países migran? ¿Qué países migran? Es decir, los que más migran, ¿qué países migran hacia Europa? ¿Qué países migran hacia Europa? Solo los dos primeros países. ¿Qué países son los que más migran a Europa? Continuamos. Vamos a la última pregunta. Vamos a la última pregunta. Y es lo que nos expuso Kevin. ¿A partir de qué año disminuyó la pobreza en América Latina? ¿A partir de qué año disminuyó la pobreza en América Latina?
Dicen que en el 2000, eso dicen las estadísticas, que a partir del 2000 año las cosas empezaron a mejorar, también según el CEPAL. Causas de la pobreza en Latinoamérica. Causas de la pobreza en Latinoamérica. Dijimos 4. Malos gobiernos en el ámbito político, número 1. Cambio climático, conflictos armados y la crisis económica. 4 causas. Esas son las principales, por no decir las únicas. Y va a escribir las consecuencias de la desigualdad, es decir, la repartición, digo yo. Causas, consecuencias de la desigualdad. Y aquí tenemos mortalidad infantil, trabajo de niños, trabajo informal, desnutrición y subempleo. Cuando las cosas no se reparten equitativamente, estas son las consecuencias. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 las consecuencias, por la cual no se reparte equitativamente o existe la desigualdad en el momento de la repartición. Ok. ¿Cuáles son los países que han tenido mayor ingresos a partir del 2000? ¿Cuáles son los países que han tenido mayor ingreso a partir del 2000 o, como nosotros decimos, han salido adelante? Ya no son pobres, sino que ahora quieren ser ricos. O eso es lo que dicen las estadísticas, que son ricos. Entonces, vamos a ir a los 3 países, los 3 primeros. Está Brasil, Colombia y México. Los 3 países que han salido, dicen, de la pobreza, que ya no son pobres, que ahora son ricos. Los 3 países que según la sociedad, la CEPAL, los organismos de estos datos, que ya han salido de la pobreza son Brasil, Colombia y México. Estos son los 3 primeros países que ya están en camino a, o son ricos o ya están en camino a la riqueza. Ok, chicos. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Su cámara, Carrión, Basurto, su cámara, enciéndala. No puede estar con la cámara apagada. Bueno, ¿cuántas contaron las preguntas en total que les dicté? Me anota por favor en el chat. 28. Muy bien, Kevin. Estuviste atento a las preguntas. 28 preguntas. Preguntas que los que trabajaron en clase se las saben muy bien las respuestas. Los que les hacía las preguntas y andaban, ¿qué dijo? Esos van a tener que estudiar. Ya sabe cuál es el método. Usted me sube el cuestionario antes de la evaluación para subirle el punto por haberlo hecho. Y los que no suben no van a tener el punto y se van a quedar con 0 porque recuerde que este cuestionario es una actividad que se realiza y la califico. Ok, ahora sí, de los estudiantes que están aquí, ¿quiénes no han expuesto en la materia de sociales? Porque ya las exposiciones terminaron y hay casilleros vacíos. Está el video, Rosa. Estoy grabando el video. Vea el video. Ya, estudiantes que no tienen nota de sociales. Me levanta la manito que les doy temas. Me levantan las manitos que les doy temas. Ya les comparto el texto. Los que ya dieron exposición no van a tener el casillero vacío de exposición. Ya les comparto mi texto. Un momentito, por favor. Para entregarles los temas. Ah, ya, y no me puedo olvidar del taller, chicos, que tengo que
Un ratito, déjenme compartir. Este es el taller, ¿ya? Este es el taller y también es parte personal. Estos talleres son para que usted pueda hacer, yo digo, un mensaje a la conciencia. Observa la imagen, interpreta su significado y responde a las preguntas. ¿Por qué consideras que el silencio también discrimina? Cita dos ejemplos que demuestran cómo el silencio puede discriminar. Este taller el día de mañana lo vamos a hablar, lo vamos a participar entre ustedes. Elige, escoge la alternativa que abarque los enunciados sobre las características de la población en el mundo. Ecuador es un país joven, India es actualmente el segundo país más poblado del mundo, existen marcadas diferencias biológicas entre las razas, Europa tiene menos población de Latinoamérica y el Caribe, porque ocupa un espacio territorial más pequeño. Entonces, usted tiene para resolverlo y mañana lo vamos a trabajar aquí en clase. Vamos a hacer un pequeño debate. Bueno, se nos terminó las poblaciones en los continentes y ahora tenemos movilidad de la población y esto tenía que ver con la migración que ya vimos. Déjenme avanzar. Y esto ya vimos, ya vimos. Esa era la parte que nos hacía falta de los continentes. Déjenme ir acá. Vamos, ya vimos esto, ya hemos visto todo esto. Esa es la parte que nos faltaba. Bueno, nos vamos a la globalización. Ya vimos los refugiados. Ay, nos olvidamos de... Mire, teníamos hasta tema de refugiados. Nos olvidamos de esa parte. Bueno, pero ya tenemos muchos temas, ya. Tenemos 28 preguntas. Todo esto ya vimos y ahora ya vimos esto también. Y estamos aquí, Ecuador y su relación con el mundo. Ecuador y su relación con el mundo. ¿Qué temas vamos a ver ahora en Ecuador y su relación con el mundo? Ecuador en la globalización, ¿qué era la globalización? Ya vimos cómo está Ecuador en lo que es globalización. Pobreza y riqueza, desigualdad, que ya vimos también en América Latina. La pobreza y la riqueza supuestamente de América Latina. Ecuador en los conflictos mundiales, todo vamos a hablar con respecto a América Latina y a nuestro país. Procesos de integración en el mundo, la Unión Europea, lo que tiene que ver con América del Norte, África, cómo está toda esa integración con los países europeos, las grandes potencias, la integración andina y sudamericana, vamos a hablar un poco más con respecto al Pacto Andino. ¿Y qué es ser latinoamericano? Entonces, teníamos aquí lo que es la globalización, la economía global, todo esto que es globalización, la actual división del trabajo, riqueza y pobreza en Ecuador en el mundo globalizado, que nos falta un poco más trabajar en esto. Y luego vamos a hacer este taller, pero más adelante. Este trabajito creo que se lo hacemos el día lunes. Hablamos un poco más sobre globalización. Y luego hacemos este de aquí. Bueno, tenemos tema. Lapo me alzó la mano. Vuélveme a levantar la manito los que no tienen tema de una vez para dárselos, por favor. Daniela Muñay. Das tu exposición, hija, sobre globalización el día de mañana, ¿sí? Más sobre globalización a nivel mundial y la globalización en el Ecuador. Vamos a hacer esto. Levánteme la manito, a ver quién me levantó. Doménica Basurto, no tienes tema. Entonces, anota Doménica. Riqueza en el mundo. Riquezas en el mundo, en general. Alguien más me levantó la manito para darle el tema, aprovechando que tengo el libro. Isaías Cordero. Mire, yo les doy tema, estudiantes, pero por favor háganlos, porque luego me aparecen después de un mes y yo ya les pongo el 0. Ahí se lo pongo, yo no se los voy a volver a mover. Pobreza e indigencia. Pobreza e indigencia en el mundo. Ahí vamos a hablar cuáles son los países más pobres que viven en la indigencia en general.
Y cuando hablamos de riqueza, ¿cuáles son los más ricos? Nadie más. Solo a ellos les he dado Carrión y Muñoz, su cámara. Aguilar, su cámara. Cojitambo. Ganán. Anote su tema. ¿Cómo se mide la pobreza en el mundo? ¿Y cómo se puede vencer la pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza en el mundo y cómo se puede vencer la pobreza? Estamos hablando de a nivel mundial. Seguimos con a nivel mundial. Bueno, nadie más tiene manito levantada, significa que ya todos tienen un tema. Nadie más levantó la mano. Todos tienen ya un tema y ya tienen cada uno sus exposiciones. El que no tiene exposición para este quimestre, automáticamente yo le escribo su 0. Porque le he estado siempre diciendo, si no tiene tema para este quimestre, ya el primer quimestre pasó, este es un nuevo quimestre, usted debe tener ya un nuevo tema de exposición. Bueno, nadie más me levanta la mano, significa que todos están, cada uno de ustedes ya ha tenido tema y participación. Bueno, avanzamos. No sé, Lapo, ¿por qué me levantaste la mano? Rosa, enciende tu cámara. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Sí, el que expuso al principio del quimestre, yo tengo todo. Bueno, Pluas me tiene todo allí anotadito. X, los que no expusieron, los que pusieron tarde también tienen menos, los que pusieron a tiempo tienen un visto. Los que no han expuesto este quimestre, por favor, Geraldine, encienda su cámara. A algunos le di nuevos temas también. Así que bueno, chicos, se nos terminó la clase. Nos vemos rapidito en la clase de lengua y literatura, que tenemos algo nuevo que presentarles. Escriban presente, escriban presente, escriban presente. Antes de empezar la clase de lengua, ahí me dicen nuevamente los que les falta tema. Y tema de lengua también.